En este vídeo responderé preguntas del discurso sobre las artes y ciencias de Rousseau. ¿La civilización corrompe? ¿Sí o no? ¿Qué le parece admirable a Rousseau del ser humano? Lo que le parece admirable es ver al hombre salir de la nada por sus propios recursos, dejarse llevar por el camino de la razón para salir de sus problemas. Pero hay una cosa que le parece aún más admirable, y es concentrarse en sí mismo para estudiar al hombre y conocer su naturaleza y razón de ser. ¿Cómo vivía Europa unos cuantos siglos atrás de su propia época? Europa había recaído en la barbarie de los primeros tiempos. Vivían en un estado peor que la ignorancia. ¿Qué va antes, el pensar o el escribir? Para Rousseau, va antes el arte de pensar. ¿Qué aporta al hombre el trato con las musas? El trato con las musas hace a los hombres más sociables, al inspirarles el deseo de complacerse mutuamente con obras dignas de su aprobación. ¿Por qué piensa Rousseau que los pueblos civilizados son esclavos? Piensa eso porque le deben a las letras y las artes el gusto delicado y la urbanidad de las costumbres. Estas ahogan en ellos el sentimiento de la libertad original para la cual parecían haber nacido. ¿De dónde procede la vil y engañosa uniformidad de las costumbres? Esta procede de que ya nadie se atreve a parecer lo que es, y nunca sabremos muy bien con quién nos enfrentamos. ¿Qué dice Rousseau que se puede ocultar tras la buena educación? Dice que se pueden ocultar las sospechas, sombras, temores, frialdad, odio y traición. ¿De qué son ejemplos los casos históricos citados por Rousseau? Son ejemplo de que las letras recién nacidas todavía no habían llevado la corrupción a los corazones de sus habitantes, pero el progreso de las artes y la disolución de las costumbres se sucedieron con poco intervalo. ¿A quién admira más Rousseau, a Atenas o a Esparta? Rousseau admira más a Atenas, ya que de ella han salido esas obras sorprendentes que servirán de modelo en los tiempos de corrupción. ¿Por qué Sócrates llega, como se cita en el discurso, a la conclusión de que quería seguir siendo lo que era? Llega a esa conclusión dándose cuenta de que la condición de unos y de otros se encuentra con el mismo prejuicio, así que se pone en el lugar del oráculo y se cuestiona qué es lo que prefiere ser, y decide seguir siendo quien era. ¿Qué piensa Rousseau sobre esta actitud de Sócrates? Piensa que la actitud de Sócrates continuaría despreciando las vanas ciencias y que no ayudaría a enriquecer los ríos de libros que nos inundan por todas partes. ¿Qué es mejor, según Rousseau, estudiar la virtud o practicarla? Según Rousseau, es mejor practicar la virtud. ¿Qué dice Rousseau que le hubiera pasado a Sócrates, paradójicamente, haber vivido en el siglo de la razón? Dice que Sócrates no había bebido la cicuta, pero habría bebido una copa más amarga, la burla insultante y el desprecio que es 100 veces peor que la muerte. ¿Qué piensa Rousseau de los títulos? Piensa que hay títulos que son vacíos y orgullosos. Estos nos deslumbran y atribuimos gratuitamente a los conocimientos humanos. ¿De dónde dice Rousseau que nacen las ciencias? Dice que las ciencias deben su nacimiento a nuestros vicios. ¿Estás de acuerdo con su opinión? En cierto modo sí, ya que dudaríamos menos de sus ventajas si se lo debieran a nuestras virtudes. ¿Y qué es lo que dice que se producen? Dice que si nuestras ciencias son vanas en cuanto al objeto que se proponen, son más peligrosas aún por los efectos que producen. ¿Qué consecuencias trae el excesivo dinero, según este filósofo? Se obtiene de todo, salvo buenas costumbres y ciudadanos. Y la multiplicación de las comodidades de la vida. Mientras que las comodidades de la vida se multiplican, se perfeccionan las artes y se extiende el lujo. El verdadero valor se enerva y las virtudes militares se desvanecen. ¿Para qué dos áreas dice Rousseau que es perjudicial la cultura y las ciencias? Según Rousseau, es perjudicial para las cualidades guerreras y para las cualidades morales. ¿Cuál es la imagen que se hace Rousseau de la historia de la filosofía? La imagen que se hace es de que los filósofos tienen muchas lecciones que no son tan provechosas para nuestra vida. Se cuestiona muchos aspectos y no coincide con ellos. ¿Crees que es cierta?
No comparto su idea. Yo pienso que la historia de la filosofía sí nos aporta lecciones provechosas que podemos transmitir a nuestra descendencia de generación en generación. ¿Por qué crees que Rousseau tiene esa opinión sobre Spinoza? Yo creo que tiene esa opinión sobre Spinoza por sus peligrosas obras que desprenden la corrupción de las costumbres de su siglo. ¿Por qué Rousseau admira a Descartes y Newton? Admira a Descartes y Newton porque tienen fuerzas para andar solos en su busca y para adelantarlas. ¿Cuál es la verdadera filosofía según Rousseau? Según Rousseau, la verdadera filosofía tiene el fin de la felicidad, y si la felicidad la encontramos nosotros mismos, sería mejor.